Primero que nada, gracias. Gracias por brindarme el tiempo. En el portal de Pacifiltrado, donde nos estamos en estos momentos interactuando, ¿no? Ujú. Ambos sabemos la situación en la que se encuentra el país y más que nada el mundo, ¿no? Que de una crisis que se tornó en sí primero sanitaria, volcó temas laborales, deportivos, económicos, y bueno, está de más ya recalcarlo porque, bueno, uno ya como persona ya lo está viviendo, ya lo está haciendo sentir, ¿no? Ujú. Primero que nada, para saber sobre tu persona, cómo estás viviendo estos días, bueno, desde marzo que inició todo esto, qué actividades realizas, cómo estás tratando este tema de la cuarentena con tu familia, dónde te encuentras. Bueno, ahorita me encuentro en Cajamarca. Estoy entrenando todos los días a través del Zoom con el cuerpo técnico y los compañeros. Y aparte, por las tardes, cada uno hace lo que, lo que quiera, ¿no? Por así decirlo. O sea, entrena aparte y 2 o 3 veces por semana sí entrenamos doble horario con el equipo. Y con respecto a lo que es el tema de los entrenamientos, ¿es horarios fijos o les ponen solamente rutinas y les mandan a realizarlas en un tiempo determinado que ustedes tengan? No, tenemos el mismo horario como si entrenáramos todos los días en el estadio o donde nos toca entrenar, que es, bueno, tipo 9 de la mañana, y todos los días entramos, tenemos que estar antes. Es como si fuera un entrenamiento normal, solamente que desde su casa y a través de videollamada, pero se tiene que tomar con la misma seriedad y ellos nos van guiando, nos van diciendo y nosotros con las cosas que tenemos a la mano, que no sé, llámese botellas, mochilas pesadas. Sí, el que tiene, ya tenía pesas o en su momento consiguió pesas, lo puede utilizar, ¿no? Entonces, el profe indica un trabajo y un día antes, por ejemplo, nos mandan, no sé, mañana vamos a usar un banco para hacer subida al banco, que es un ejercicio, y entonces uno ya tiene que saber que un día antes o el mismo día te levantas temprano y ya tienes todos los materiales, o los posibles materiales que puedan servir. El tema que me comentabas de acerca de un segundo entrenamiento, eso ya es propio, ¿no? Aparte de los Es, 2 o 3 días que tienen ya establecidos. sí, eso ya es de cada uno, tiene la libertad de entrenar o no entrenar. Por eso digo que es como un entrenamiento, como si, bueno, como si fuera normal, por así decirlo. Eh, Entrenas en la mañana y cuando nos indican que hay doble horario, igual entramos en la tarde y es el mismo método, ¿no? Pero mayormente ya cuando uno está libre, por las tardes se intenta hacer algo porque igual no es lo mismo entrenar a través de videollamada y en las condiciones, porque a veces uno tiene un poco más de espacio, otro tiene menos espacio, entonces de todas maneras no termina siendo tan real como entrenar en el campo. Sí, bueno, definitivamente, no es cierto. Por mucho que se exija un jugador, entrenar en lo colectivo como está acostumbrado antes no es lo mismo, ¿no? Eh, Claro, aparte, sobre todo que no tocamos mucho balón. eh, Nosotros hacemos trabajo con balón, pero no es lo mismo que trabajar con tu compañero y en un campo de juego. Exactamente, perfecto. El, ¿Crees apropiada la vuelta, la decisión que ya se tomó para el regreso del fútbol en el Perú? Bueno, creo que es una decisión que las autoridades la deben haber pensado, la deben haber analizado. Por lo que tengo entendido, estuvo también el Ministerio de Salud, y estuvo comprometido, la mayoría de clubes. Entonces, creo que según su análisis, la vuelta del fútbol es algo que debería darse y nosotros como jugadores tenemos que tomar la responsabilidad de cumplir con todos los protocolos, con todas las recomendaciones, con todo lo que nos digan. Entonces, en ese sentido, creo que si tomamos ese compromiso, no tendríamos que tener ningún problema y sería algo bueno para el Perú, para que pueda distraerse, para que pueda favorecer un poco a ciertas personas, porque de todas maneras no solo del fútbol vivimos los jugadores, sino vive el cuerpo técnico, los doctores, los utileros, muchas personas, ¿no? Entonces, eh,
sí es importante que regrese el fútbol. Tú como defensor, bueno, defendiendo en esta temporada la camiseta de UTC, el, ¿qué tanto puede afectar al equipo mudarse a Lima y no poder aprovechar quizás las condiciones que tendría en Cajamarca, ¿no? Si bien es cierto, en este año lo que resta de la temporada ya no va a haber localía como visita, eso ya está estipulado, pero Ujú. qué tanto puede afectar, ¿no? De todas maneras, porque los equipos de provincia, si bien es cierto, tienen ese plus, ¿no? Que su provincia, si bien es cierto, los ayuda. Sí, bueno, a ver, me parece que afectarnos, el ir a Lima, no nos va a afectar, porque la mayoría del plantel es de Lima, o sea, han nacido en Lima o han vivido mucho tiempo en Lima, a pesar de ser de provincia, y los extranjeros no están en su país, entonces de repente se les hace más cómodos, ¿no? Hay más comodidades, pero en lo futbolístico sí hay un tema que perdemos nuestra ventaja, que es nuestra localía. Por más que no juguemos, por más que Cajamarca no tuviera altura o no tuviera calor, igual la localía para cada equipo es algo, que se cuida mucho y que siempre te da cierta ventaja ante el visitante. Y más nosotros que tenemos un poco de altura y que en este campeonato habíamos empezado muy bien, de local no hemos perdido ni un partido hasta ahora, y ir a Lima significa que no hay ni local ni visitante, pero que no tenemos la ligera ventaja de la altura. La altura igual nosotros la hacíamos prevalecer como jugadores, porque no te sirve de nada tener altura o no te sirve de nada estar en Juliaca y que los jugadores no hagan lo que tengan que hacer. Entonces, pero de todas maneras sí, sí ahí los clubes que tienen, no sé, que tienen su particularidad de altura o calor, de- del sol en la 1 de la tarde fuerte o el frío a las 4 o 5 de la tarde, pero va a ser un torneo muy parejo. O sea, ahora sí creo que no existiría la excusa esa de que no, la altura, por eso es un partido muy lento, o el calor. Entonces, creo que se podría jugar un poco más de igual a igual, ¿no? Obviamente cada equipo tiene su táctica y su forma de jugar, entonces va a depender mucho de qué tanto protagonismo quiera el club al que se enfrenta, ¿no? Entonces, UTC al menos quiere pelear arriba y quiere pelear el campeonato, entonces va a salir y jugar de igual a igual con todos. ¿A qué, ¿A qué consenso se llegó desde que inició todo este aislamiento, toda esta cuarentena, en el tema salarial, entre dirigentes y cuerpo técnico, jugadores, cómo se trató estos acuerdos, ¿no? Porque si bien es cierto, hay equipos que se han visto muy perjudicados, hay otros equipos que debido a su organización también se han visto beneficiarios en no verse tan perjudicados, ¿no? En UTC, ¿cuál fue la situación desde que arrancó todo esto? Bueno, la verdad que muy bien. Desde que empezó esto, nosotros también teníamos la misma preocupación que seguramente cada persona juegue fútbol o no juegue fútbol en su vida está preocupada por de qué va a vivir, pero ellos han priorizado el tema de nuestras familias, porque este es nuestro trabajo, nosotros vivimos de esto y nuestras familias viven de esto, y nos han pagado completamente todo y puntual todos los meses hasta el día de hoy. Entonces no tenemos ninguna queja y por el contrario estamos súper agradecidos, enormemente agradecidos, y eso nos brinda a nosotros un tema de responsabilidad más grande con el club, porque, o sea, mientras uno ve las noticias, a veces ve que equipos que quieren aplicar la suspensión laboral, teniendo de repente las condiciones para pagar, o que no o quieren bajar el 70% de sueldo, o bajan el sueldo, UTC siendo un equipo de provincia al que mayormente no se le presta mucha atención, se ha comportado como si fuera un equipo que tuviera, no sé, como si fuera A la equipo altura de las europeo circunstancias. de las mejores ligas, ¿no? Entonces, hay que agradecer mucho eso y ahora tenemos una responsabilidad y dejar la vida por este club, porque
así nomás no encuentras clubes como UTC que tengan ese grado de profesionalismo. Se comportó a la altura de las circunstancias, ¿no? Puede afectar quizás como tú indicas, la suspensión perfecta, rebaja de sueldos, o quizás un mal manejo entre dirigentes o jugadores, que no haya un buen vínculo en lo deportivo. O sea, quizás Depende bastante de cada jugador, ¿no? O sea, de todas maneras hay una incomodidad. O sea, sería mentirte si te digo, no, no afecta. Pero sí puede afectar, sobre todo en el vínculo dirigente-jugador fuera de la cancha, ¿no? Porque dentro de la cancha tú tienes una responsabilidad con el club y con tu familia principalmente. O sea, en estos casos pasa a ser más importante la familia y buscar ir a otro lugar mejor, tal vez, que el lugar donde estás. Porque, por ejemplo, no soy nuestro caso, nos están pagando, entonces, de todas maneras, tenemos que dejar la vida por el club y nuestra familia, o sea, el mismo grado, porque igual nuestras familias van a seguir viviendo de esto. Pero en los otros clubes de repente pasa que juegas más por tu familia que por agradecimiento al club y de repente, no sé, genera algo de molestia, ¿no? Pero yo creo que cada jugador que está ahí también es súper profesional. De repente los equipos que no damos nombre, pero que sí sabemos a qué nos referimos, en cada club hay profesionales al 100%, que no es que, entonces tú no me quisiste pagar o no me vas a pagar, entonces voy a dejarme ganar. Eso ni se nos pasa por la cabeza porque sabemos que van a ser más difícil, porque van a estar dolidos y van a querer buscar algo mejor para el próximo año, querer salir del lugar donde están. Entonces eso los hace más fuerte a veces los hace sacar una fuerza de donde uno de repente ya no tiene. Entonces hay que saber que este campeonato va a ser muy duro. ¿te costó la adaptación en Cajamarca? Bueno, ya es No, tu tercer equipo en provincia, pasaste por Comercio, Huancayo, es el tercero, sí, el tercero en provincia. ¿Qué tal tu vínculo con Franco Navarro? Ya te estabas adaptando, ya jugando 6 fechas, has jugado 4 partidos de los 6. ¿Cómo ha sido tu adaptación? bien, bien, la verdad yo venía de Huancayo. Huancayo es más alto, hace mucho más frío y muchas cosas más de repente. La verdad que este clima es muy lindo, el paisaje también es hermoso, la ciudad, la gente, cómo te trata y todo desde que hemos llegado acá. La gente es muy hincha de UTC también, y va bastante al estadio. Así que me adapté rápido, se me hizo fácil por lo que venía de altura. Y con Franco, bueno, yo nunca había trabajado con él, pero sí he jugado con su hijo, entonces siempre he tenido un cierto contacto cuando él ha ido a verlo, cuando nos hemos enfrentado. Y él, conversamos para poder venir acá, me trajo prácticamente él, y yo estoy feliz y agradecido con él por la oportunidad que me ha dado, y estoy encantado de que él sea el entrenador porque también transmite mucho, ¿no? Es un entrenador que como jugador todos lo conocen, y como entrenador también es un entrenador que le ha ido muy bien, por algo es de los pocos entrenadores peruanos que está tantos años en primera división. Entremos un poco a lo que es tu carrera en sí ya como futbolista, pero desde tus inicios, ¿no? En tu etapa formativa. Ujú. Toda tu etapa de formación, los infantiles, las realizas en Alianza. Pero ¿cómo es que llegas ahí y de qué manera llegas tú al cuadro blanquiazul, ¿no? Bueno, yo empecé en Tito Drago, en la Academia Tito Drago. Estuve los 5 años, 5 a 6 años, hasta los 8. ¿Qué pasa? Bueno, mis hermanos ya han jugado en Alianza antes que yo, y yo siempre iba a ver la categoría, y tenía mucha afinidad con el profesor Cholo, que en paz descanse. Era un niño, y entonces siempre de lejos le gritaba, profe Cholo, entonces él como que se reía y había cierto cariño de él hacia mí y, bueno, de mi parte también hacia él. Entonces él, a los 8 años no sé, me llevaba a entrenar con la categoría 90, después me llevó a entrenar con la categoría 91, para que yo pueda ir entrenando, porque en algún momento se iba a tener que hacer la categoría 92, de la cual soy yo, el nacimiento. Y cuando se hizo las pruebas de la categoría 92, yo igual asistí, y hubo un entrenador, hubo ciertos entrenadores, como son las pruebas,
que califican y te hacen pasar o te dicen que no. Entonces, a mí me hicieron pasar, pasamos como una semana de prueba. La primera semana fueron como 3 veces porque había mucha gente también, entonces te hacían regresar y regresar y regresar, jugabas 15 minutos y regresabas después, al día siguiente o a los 2 días. Y fue uno de los primeros si es que no soy el primero, de la categoría 9-2, y luego ya me quedé hasta el 2016 fue mi último año en Alianza. Antes de que tú ya empieces ya tu paso por el primer equipo, tú vas primero a reservas. ¿Quién es Ajá. el que te lleva, el que te pasa la voz para que empieces a pertenecer al equipo de reservas? Bueno, uno cuando está en menores empieza, no sé, en la 9-2, y esa 9-2 sería como que infantiles y después pasas a menores porque aumentando, vas creciendo, vas aumentando de edad, entonces después llegas a juveniles, que juveniles vendría a ser la Sub-18 y la reserva, ¿no? Entonces, eh, Pepe Soto fue nuestro entrenador de la Sub-18, y él también era entrenador de reserva, tenía las dos categorías. Porque hubo un año en que llegó un jefe de unidad técnica de menores que era argentino y que sacó muchos jugadores. Entonces sacó demasiados jugadores, creo yo, para mi gusto, y jugadores buenos también sacó, por tema de estatura, ¿no? Entonces, eh, Pepe tuvo que subir muchos jugadores sub-18 a reserva y a veces los que venían jugando en reserva también bajarlos si podían jugar, ¿no? Entonces, Pepe nos tuvo sub-18 y 2 años seguidos en reserva. Entonces, y de ahí nos subió a primera. O sea, él fue el encargado prácticamente de todo el proceso de Ascue, del mío, de Gino Guerrero, de Gato Cuba, de Johnny Vidales, de Cánova, eh, bueno, del mismo Jordi, que también estuvo en reserva, de Wii Cartagena, o sea, muchos de los jugadores, porque por este problema que hubo de la crisis de Alianza, tuvieron que subir a primera y fue Pepe que como ya nos conocían, nos subió completamente a todos. Y es precisamente de esa camada de la que me estás hablando, como Cartagena, Cuba, Ascuez. No, me parece que Ascuez no. Pero bueno, en el 2011 salen campeones de la reserva y No, en Ascue el también 2000, campeón. Ascuez también. Entonces, Sí. en el 2012 es que todo ese grupo que me acabas de mencionar, eh, a excepción de Reina, corrígeme si no me equivoco, juegan la Libertadores 2012, la sub-20, ¿cierto? No, sí, sí, Jordi también jugó. O sea, estaba en esa Libertadores Sub-20, Azurín, Mamani Arqueros, Donaire, Ascue, Canova, yo, Trujillo, Branco Serrano, Che Beltrán, Saulani Cama, Gino Guerrero, Paolo Hurtado, Christopher Soto, Diego Portugal, mm, Jordi, si no es que no lo he vuelto a nombrar. ¿Quién más estuvo? Se me escapa, creo, uno o dos, pero sí. Ablascagua también estuvo, El Churrito también estuvo, y creo que con eso ya completé la lista que estaba ahí. Ujú. Claro, se hacen una buena campaña, no creo que, no, bueno, no llegan a lograr lo que se hizo en el 2011, pero llegan a cuartos de final, si no me equivoco, donde terminan eliminados por Unión Española. Ah, tú me Pero, estás hablando de la otra. No, 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 me estoy confundiendo. Porque la primera Libertadores es la que te acabo de nombrar. ok, Que no, o sea, no me acuerdo los años, sí, se me escapa, ajá. pero esa es la primera. La segunda sí ya estuvo, ya no estuvo bajo, me parece, pero sí estuvo. Ujú. Lo que pasa es que sí, fue una combinación de 9-2. Ahí ya estuvo el Gato Cuba, estuvo Vidales, que eran de mi categoría, Gino Guerrero, Wii Cartagena, tap, tapaba Surín, o sea, sí, ya, esa categoría, en esa sub-20 sí era mucho 9-1 y bastantes 9-3, 9-4, que era la categoría de Wii, ¿no? Pero sí, nos elimina Unión Española. Estaba Ponce también, que era 9-4, por ejemplo. ¿Cómo, bueno, luego de ese paso, en ese 2012, tú ya empiezas a tener, tú tienes un par de partidos en primera, y luego el siguiente año, en el 2013, si no me equivoco, tú empiezas a ganar seguidilla de partidos debido a una lesión que tiene Cánova, porque Cánova creo que en ese entonces era el que estaba teniendo la continuidad.
pero creo que de una Sí, lesión tú empiezas a agarrar partidos y ya te vas quedando, te vas forjando ya con el titularato en el partido, ¿no? ¿Qué tal fue ese año, ese 2013, donde tú ya te consolidas como defensor central en Alianza? sí, fue muy bonito, la verdad, porque como tú dices, un año antes había jugado 2 partidos, debuté en Matute y con Garcilaso, y después llega Wilmar, Cano se lesiona, si no me equivoco, un partido con Pacífico, y después de eso yo ya no volví a salir más, justo me tocó jugar el Clásico, y yo hice las cosas bien, y después me perdí un par de partidos por expulsión, más que todo, pero, pero fue un buen año para mí. Sentí que había logrado afianzarme mucho y avancé bastante, tanto así que pude llegar a la selección. Exacto, y justo a ese tema y quería llegar de este año, que fue un año bastante productivo, ¿no? Empiezas a Ujú. ganar constancia en Alianza y te llaman a la selección y debutas en un partido contra Argentina, ¿no? Si no me equivoco. Sí, claro, Contra con Argentina. Argentina, en Argentina, en el estadio de River, la verdad que fue una sensación única. Si bien es cierto, no peleábamos por nada ya, ni siquiera para meternos en un repechaje, pero igual eh, la sensación y la alegría que uno tiene por lograr un objetivo más, eso no te lo va a quitar nadie, ¿no? Así cualquiera de repente, que como se dice, mala leche, te lo quiera bajar. Claro. Yo había conseguido un objetivo, había cumplido algo y estoy feliz y hasta el día de hoy sigo orgulloso de haber logrado lo que es muy difícil a veces, porque hay mucha gente que de repente tiene el mismo sueño y no lo consigue o no lo logra y yo al menos pude dar ese paso. Sí, sin duda alguna, ¿no? Empiezan ese partido en Argentina, lo empiezan ganando, si no me equivoco, con gol de Sí, Pizarro. con gol de Pizarro, Con gol de 1-0. Pizarro y después ya, bueno, De ahí nos golpearon. Argentina de locales, increíble, ¿no? Ujú. Eh, Luego tienes dos convocatorias más, si no me equivoco, contra Irak y Qatar, pero ya no llegas a jugar, si no me equivoco, ¿no? No, sí jugué contra Qatar, jugué, contra Ujú. Irak no jugué, eso fue en Dubái, jugamos contra Irak y en Qatar jugamos en Qatar y en Qatar sí jugué y después estuve con Paraguay en el amistoso que es su juego en Nacional y con Panamá en el amistoso de Matute, pero ahí sí no jugué. ¿Qué, cuál podría ser tu apreciación con respecto a si te pregunto sobre una diferencia en ese entonces, eh, la selección de ese entonces con la selección que se formó desde hace unos años, no sé, unos pocos años, 3, 4 años atrás? Mm, Bueno, o sea, es difícil, ¿no? Tocar un tema así porque yo estuve con Marcarián las 2 últimas fechas, conviví con ellos y me gustó cómo trabajaron, ¿no? O sea, la forma en la que trabajaban, ¿no? A veces uno escucha o lee periódicos o lee comentarios y de repente puede decir, no, seguro trabaja mal, ¿no? Pero cuando estás ahí es otra cosa, o sea, tú lo vives, ¿no? Es lo que muchas personas dicen, ¿no? Hasta que no lo vives no lo vas a entender. Entonces, Claro. en su momento yo sentí que de repente es un poco injusto las cosas que se dicen, pero que es parte también del fútbol y recibir las críticas, ¿no? Después trabajé con Pablo Bengochea y también a Bengochea le han dado por todos lados y a mí me parece que es un buen entrenador y cuando yo estuve con él se trabajaron muchas cosas y hubo muchos trabajos que a mí me gustaron. Y con el profesor Gareca yo hasta ahora no he tenido la oportunidad de trabajar, pero por lo que escucho trabaja muy bien y se ve dentro del juego. Yo creo que de repente cambió un poco más en el tema de convicción en el jugador, de saber que sí puede, porque no sé, o sea, como te digo, no sé cómo trabajarán, pero, pero sí se nota que hay una forma de sentir, de no sentirse menos que nadie y de siempre sentirse al igual o superior que otros, ¿no? Y a veces muchos de los partidos siento que se sienten, siendo redundantes, se sienten igual que los demás y cuando nos hemos sentido muy superiores, hemos pasado lo que nos pasó en los últimos amistosos, ¿no? Entonces, Claro. se está trabajando bien y ojalá que se siga por ese camino. Exacto, es ese creo que ese tema que
se conversó mucho que quizás cuando Perú es el que tiene que asumir el protagonismo, le cuesta, pero cuando Ujú. cuando Perú es el que quizás tiene que salir a defender y a buscar el partido contra un rival quizás como Brasil, Argentina, Colombia, ¿no? Y Perú es y Colombia es y ellos son los equipos quizás a ganar, los favoritos. Perú Ujú. sale a dar una respuesta competitiva, ¿no? Pero cuando suele suceder lo contrario, se ve perjudicado de alguna manera, no le cuesta. ¿Cómo, cómo describirías la final del 2014 de la Copa del Inca contra San Martín en el Callao? Una noche mágica, inolvidable, hasta el día de hoy se recuerda por todos los hinchas, por los que lo vivimos dentro del terreno más. Fue una noche muy, muy bonita, increíble, ¿no? Increíble pero este fútbol, o sea, increíble no, pero el fútbol es así, te lo voltean en un minuto o en 2 minutos, entonces tuvimos la suerte de poder voltearlo. Eh, Sinceramente nos ganaron las ansias, nos ganó, nos ganó la gana de querer ganar el partido antes de que acabe y recibimos 2 goles que no lo esperábamos, pensamos que iba a ser un partido más apretado, pero al final yo tuve, gracias a Dios, tuve la suerte de que me quede un balón y poder meterlo y poder empatarlo, ¿no? Poder saber que aún se podía y después todo lo que se vio ya fue pura emoción, ¿no? O sea, el voltear el partido y que nos vuelvan a empatar, o sea, todo era emociones, ¿no? Alegría, después tristeza y otra vez incertidumbre y después los penales. Eh, Habíamos practicado mucho habíamos practicado durante la semana porque sabíamos que existía la posibilidad de penales y el profe Sanguinetti era de esos tipos que no te van a dejar nada al azar. Si te puede practicar lateral desde tu área, o sea, donde está la altura de tu área, lo va a hacer. Entonces, eh, lo practicamos mucho y por eso creo que decidimos bien a la hora de patear. Ese partido o bueno, esa campaña tú la estabas viviendo con 20, 21 años aproximadamente. Ujú. ¿Dónde crees que está dónde crees que estuvo el declive de Alianza para poder sacar el partido adelante? Porque si bien es cierto, como dices, le cayeron 2 goles como balde de agua fría, luego llega tu gol, que bueno, si bien es cierto, es un golazo, que la agarras de fuera de área y le metes una comba que le queda difícil a Galese, y Ajá. aquí es que viene ya la remontada de Alianza, ¿no? Pero ¿dónde estuvo el, la clave de Alianza para poder sacar el partido adelante? Eh, bueno, si para ser sincero, creo que influyó mucho que sacaran a Jonier, ¿no? Montaño, porque Jonier estaba jugando de media punta solo porque tenían uno menos y nos estaba complicando mucho, ¿no? O sea, aguantaba el balón. ¿Cómo sabe jugar Jonier? Pues no, Jonier te puede parar un partido aguantando la pelota y te desespera. Entonces, a nosotros nos está desesperando y a él lo sacan y eso me da a mí la libertad de ir un poco más adelante y ya no, ellos ya no están atacando con nosotros. Entonces, nosotros al ver que ya no están atacando tanto, empezamos a defender solamente con dos. Y Miguel se fue de 9, Montes que estaba de 9, Mauro estaba de 9, Ibañez que estaba de 9 y yo que estaba un poco más cerca de la jugada. Y entonces creo que si hay que buscar un momento clave, podría ser el momento en que San Martín nos da esa libertad de que saquen a Jonier y que en vez de preocuparnos más por marcar, nos preocupemos más por ir al ataque. Claro. Entonces, quizá pudo darse el tema de un mal planteamiento o una mal gestión por ahí, ¿no? Del equipo rival. En ese, en ese año se juega una Copa Euroamericana, Ujú. si bien es En cierto, Valencia. exacto. Todo ese año, bueno, luego de ese partido, eh, surgen especulaciones sobre el, tu posible llegada a Holanda. ¿Qué tan cierto fue eso? Se habló de que tenías ofertas del extranjero, de Europa, que estabas por irte, que ya se estaba conversando salidas. Eh, ¿qué ta-
¿hasta qué límite me podrías contar tú que era cierto? O nunca fue cierto todo ese tema? Bueno, hasta cierto punto sí, ¿no? O sea, si en algún momento yo conocí a unas personas, pero como en ese momento yo tenía un representante, yo la verdad no manejaba. eh, Supuestamente tendrían que haberme mandado una carta de interés y cosas así, o carta de interés al club. En algún momento, como te digo, conocí a las personas, conversé con ellos, pero no, después no se llegó a nada concreto. Yo no sé si habrán llegado a mandar la carta y se habrá conversado con el club y de repente al club no le parecía, porque tampoco era que se iba a pagar mucho, ¿no? O sea, el sentido era pagar, creo que, no, o sea, no era lo que de repente se está pagando en estos momentos por algún jugador, ¿no? Por ejemplo, Aguilar, no era eso. Entonces, y en ese momento, este, hasta cierto punto fue verdad, pero de ahí ya no sé más qué pasó, ¿no? O sea, yo no me encargaba de eso y tampoco me metía mucho en eso porque trataba de preocuparme más en jugar que en otra cosa. ¿Qué tan difícil es para un jugador que, bueno, tú estuviste en Alianza desde tus inferiores hasta 2016 y ahí Ujú, nomás viene eh, tu llegada a San Martín, que Chemo te pide? ujú, Pero bueno, es un equipo de Lima, ¿no? Si bien es cierto, no mueve tanta masa como lo es Alianza, pero lógicamente es todavía un equipo en la capital. Pero luego de eso, llega te vas en el 2018 te vas comercio. a Comercio. ¿Qué Ujú. tan difícil es para un jugador que se ha adaptado todas sus inferiores y ha jugado sus primeros años en Alianza, eh, y quizás más que nada fuera del tema futbolístico y deportivo, un jugador que está juvenil y que todavía está enraizado con el tema de la familia, poder dar ese despegue y ese punto de partida hacia hacia otros aires, ¿no? Quejarte de tu familia, tener que irte a otra ciudad, qué tanto costó? ¿Cuánto chocó? Al principio sí, un poco, o sea, no te voy a mentir, sí, pero bueno, yo ya venía viviendo un par de años solo, desde el 2016 que yo vivía solo, porque ahora estoy con mi esposa y mi hijo, pero vivía solo, entonces el cambio de vivir solo, no tanto, pero sí el saber que tenía a mi familia lejos, entonces mi vida, mis amigos lejos, pero es lo que tocaba a nivel profesional y sin ningún problema uno asume el reto porque va en busca de una mejoría y sabiendo que puede obtener mejores cosas. Luego ya de ese año en Comercio, creo que llegas a jugar pocos partidos, si bien es cierto, no te llegas a competir mucho. Juego la primera parte, luego por problemas extradeportivos entre el presidente y yo, decidimos romper el contrato y después esa mitad de año del 2018 yo la perdí porque no pude firmar por nadie y no pude jugar. Entonces, por un problema que tuve yo, pero después el 2019 me voy a Huancayo. Exactamente, ahí en Huancayo. Un tema en específico y solamente una pregunta de lo que fue en sí Huancayo. La fecha final, les tocaba jugar con el Boys. El Boys peleaba el descenso. Ujú. Jugaban Huancayo Boys allá En Huancayo. en la altura. Ajá. Ajá. Los jugadores, la hinchada de Boys, creo que ya te intuías Sí, la sí, 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 pregunta, sí, 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 claro. creo que te intuías la pregunta por la sonrisa. Eh, Ese apretón que tuvieron por parte de los hinchas del Boys. Eh, la verdad no sé qué preguntarte, no sabría preguntarte qué sentir o cómo lo describirías, porque la respuesta sabría que es mala, pero o sea, A ver, si te nosotros tendría que estamos preguntar, entrenando, ajá, ujú, nosotros estamos entrenando tranquilos, haciendo una pichanga de fin de año de empezar antes de terminar el año, perdón, y aparecieron unos individuos bueno, todos vieron la noticia o la mayoría que vio la noticia sabían qué es lo que tenían y a qué habían ido. Eh, si bien es cierto, hay muchas cosas que son parte del fútbol,
no deberían dejarse pasar, y en su momento nadie nos hizo caso. O sea, en su momento salieron las noticias y nadie lo rebotó, nadie se indignó, pero sin faltar el respeto a nadie, pero también cuando pasó el tema de lo que los hinchas de Alianza fueron y pintaron el cerro de los hinchas universitarios, que está súper mal y que también es indignante, se hizo algo más, ¿no? O sea, se tomó medidas o la gente al menos tuvo una indignación diferente. Y a nosotros, que nos amenazaron con armas de fuego y todo, prácticamente fue una noticia que pasó rápido, o sea, no duró ni siquiera 2 horas. Pasó la noticia y ya. Entonces, en ese sentido, nosotros sí sentimos un poco de molestia porque esas cosas no deberían dejarse pasar por nada del mundo. Pero también después entendimos que no se puede controlar a toda la gente y más si eres masa como la hinchada del Boys. Y tuvimos las disculpas del caso de parte de los dirigentes, del administrador e inclusive del mismo jefe de la barra del Boys, explicándonos que ellos estaban en Lima y que recién salían ese día en la noche. Entendimos sus razones. Si ellos no lo mandaron, entendimos las razones y nos dimos, tal vez nos quedamos un poco más tranquilos con sus disculpas, sabiendo que no iba a pasar a mayores, porque sí, inclusive recibimos llamadas de teléfono y todo. Pero o sea, entendimos que de repente no se puede controlar a todos y cada uno vive el fútbol diferente, ¿no? Entonces, hay algunos que lo llevan muy al extremo de la violencia y hay otros que sí lo llevan de repente de la manera que todos pensamos que es correcta. Y por eso lo dejamos como una anécdota nada más. Sí, me hubiera gustado de todas maneras por mis compañeros que jugaron, porque al final esa fecha yo no la jugué, pero, pero sí, si hubiera jugado, hubiera sentido de repente cierta incertidumbre de qué pasaba si el Boy se iba a la baja, ¿no? Por todas las amenazas que nos habían hecho, las llamadas, los mensajes. Entonces, eh, sí, como te digo, yo no jugué. Entonces, de repente conmigo no se la agarraban, pero ¿qué hubiera pasado con mis compañeros? O sea, ¿qué hubiera pasado con nuestras familias? Entonces, sí, me hubiera gustado que de repente la indignación sea igual que lo que pasó. Entonces, pero lo tomamos como una anécdota, aceptamos las disculpas de las personas que se hicieron responsables, porque de todas maneras se hicieron responsables algunos. eh, y al Boys yo le tengo un cariño porque mi hermano jugó ahí y he ido a sus entrenamientos y a los partidos cuando juega mi hermano, y no se puede catalogar a todos los hinchas del Boys o a todas las personas por lo que hicieron algunos cuantos. Entonces, simplemente queda como una anécdota y ojalá que no vuelva a suceder, obviamente. Ojalá que si el Boys está en una situación así, no vuelva a pasar lo mismo, o que ningún equipo, ¿no? Porque al final mancha el fútbol y mancha lo bonito, ¿no? Al día siguiente perdimos, lamentablemente, y se prestó para especulaciones que nos habíamos echado, que tuvimos miedo. Como te digo, soy sincero, yo no jugué, entonces dentro de todo no sentía la presión que de repente otros compañeros han sentido y entonces no podría hablar por ellos, pero sí, sí, de todas maneras no debería mancharse el fútbol así. Es cierto, ¿no? Sí, precisamente como lo comentas, al día siguiente pierden 1-0 y bueno, la derrota se prestó para muchas cosas, se prestó para Ujú. demasiadas cosas que esperemos que no vuelvan a suceder porque fue un tema que uno nunca sabe, ¿no? Si es que, como lo comentas, si el Boys perdía y perdía la categoría, ¿qué hubiera sucedido, no? Me De voy repente también no salíamos, de repente no salíamos del estadio, qué sé yo, ¿entiendes? eso, ¿eh? Porque, o sea, de todas maneras, yo sé que el hincha, porque yo también soy hincha de Alianza y siento, me dolería en el alma que mi club se vaya a la baja. Y más un club como el Boys que ha sufrido tanto. ¿Cuáles serían tus proyectos a futuro? ¿No? Estás ahorita con 26, 27 años, 28. 28. ¿Te gustaría Ujú. volver a Alianza? ¿Te gustaría Sí, sí, consolidarte en UTC, migrar al extranjero? sí, obviamente me gustaría volver, pero también soy consciente que uno tiene que esforzarse y trabajar mucho. Estoy muy cómodo en UTC, la verdad que es un gran club y si en la medida que no puedo ni regresar a Alianza, ni irme al extranjero o a otro tal vez lugar mejor, obviamente me gustaría quedarme acá.
igual siempre que estoy en un club, mi decisión y mi prioridad siempre es el club en el que estoy. Entonces, si UTC está interesado en mí a fin de año, ellos van a tener la prioridad. Y después, si existen posibilidades, también las voy a evaluar como toda persona. Pero de todas maneras, es tratar de obtener mejores cosas, de ir a lugares mejores, lo normal de cualquier persona en la vida, ¿no? Una pregunta que no puedo dejar escapar, a pesar de que quizás para muchos jugadores identificados con el club se puedan sentir incómodos al responderla. Eh, ¿Qué opinión tienes acerca de la indisciplina que se ha vivido este año con Alianza Lima? Pues bueno, una opinión, o sea, no me gustaría de repente que se malinterprete lo que yo digo, pero sí, la disciplina no es negociable y me imagino que cada técnico tiene su forma de trabajar y su manera de manejar las cosas. Este, ahora va a estar Salas y Salas se dará cuenta de qué forma trabajan, ¿no? Pero sí considero de mi parte que la disciplina es negociable y que hay momentos y para hacer de todo, ¿no? O sea, el fútbol, como en la vida, te da tiempo para todo. Entonces, sí deberían escoger mejor las cosas, de repente amigos o las situaciones en las que se van a encontrar, porque perjudica la imagen del club y sobre todo perjudica la imagen de cada jugador en el que está, ¿no? O sea, el jugador se hace responsable también de sus actos y cada club los va etiquetando de alguna forma y cada vez se hace más complicado porque van saliendo nuevos valores o jugadores que se mantienen y conseguir club podría parecer muy fácil por los años que se viene jugando, pero por experiencia propia te digo que no es así y que cuando uno va de repente cometiendo errores, se va etiquetando a la persona y no me gustaría que jugadores como ellos pierdan tanto talento. Para cerrar la nota ya, Koichi, ¿qué es Alianza para ti? La Alianza es lo mejor que me ha pasado en la vida y de cuál equipo soy hincha. Como jugador, obviamente he pasado los mejores momentos ahí por la cantidad de años que tuve en el club, desde menores y en primera. Y como hincha tiene un significado muy especial. Cada persona lleva a su club y lo tiene de la manera que quiere y de la manera que la tengo yo es con mucha pasión y con mucho fervor, pero siempre respetando mi trabajo, porque soy un profesional también. Así que bueno, significa muchas cosas y tal vez algunas inexplicables. Koichi, muchas gracias por tu tiempo, agradecido más bien por el espacio que me has brindado y por estas ciertas inconvenientes que tuvimos hace un momento. Si quisieras dejar un mensaje por la coyuntura que se está viviendo en el país, por el tema del COVID, las cámaras son tuyas. Bueno, agradecerte primero por la entrevista y después, ¿no? El mismo mensaje de fuerza, de unión a todas las personas que están pasando por este momento tan duro. Todos lo estamos pasando, pero en la medida de posible hay que tratar de hacer caso. No hay que ser injustos tampoco. Sabemos que hay muchas personas que viven día a día y es muy feo también juzgar cuando uno está sentado viendo televisión o con su familia al lado sin preocupación del día siguiente. Por eso simplemente que se cuiden mucho y que en la medida de posible, si existe la posibilidad de no salir, que no lo haga. Y si tienen que salir para poder tener algo al día siguiente, que se cuiden bastante y que tomen todas las precauciones posibles, nada más. Koichi, muchas gracias por tu tiempo. Éxitos en lo Bueno, que se te gracias a venga. ti. Un Igual, abrazo. igual. Un abrazo, cuídate.